Muy buenas noches. Nosotros venimos del profesorado de enseñanza media en lengua y literatura y en esta ocasión venimos a hablarles del idealismo y del realismo en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cualquier duda que tengan pueden comentar en el chat o pedir la palabra. Nosotros con gusto los vamos a atender y para empezar pueden ir poniendo su nombre en el chat para tomar asistencia. Y los dejo con mi compañero que les va a hablar ya del tema del idealismo. Gracias, muy buenas noches a cada uno y cada una de ustedes. Por favor, necesito que me envíen todos una reacción aquí en el chat para saber que están ahí. Voy a dar 3 segunditos. Pilas. Uno, pueden enviar la reacción aquí en el chat o también la reacción que les da aquí los 3 puntitos, cualquiera de esas. 3 segundos. Uno, dos y tres. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar hablando el día de hoy acerca de el idealismo como tal. Bueno, el idealismo, chicos y chicas, es una corriente filosófica principalmente, ¿verdad? La cual le va a dar una mayor importancia a nuestras ideas, va a quitarle importancia al mundo material y al mundo físico, llamémoslo de esta forma, ¿verdad? Es decir, que todas las teorías formales y todo lo más exacto que podamos nosotros contar, tener, etcétera, pues lo va a dejar de lado y se va a centrar más principalmente en las percepciones que nosotros podamos tener y en las ideas que podamos formar, ¿verdad? Para esto nos vamos a ayudar por acá de unas tarjetitas. Y les voy a pedir a cada uno, a cada una, de manera voluntaria que me ayude a leer. En esas tarjetitas tenemos 50 segundos como máximo para poder leer la información y también captarla. Al final nos va a salir el nombre de la característica. Así que también vamos a aprovechar para hacer un pequeño test de cómo están ustedes en la lectura, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera iniciar a leer? Yo, Excelente. Por favor, cuando vayamos en las siguientes, vamos así rapidito, porque como les digo, tenemos solo 40 segundos. Entonces, solo me dicen yo y empiezan a leer, por favor. Adelante, pues. los escritores idealistas dan rienda suelta a su imaginación y creatividad para construir mundos y personajes que representan ideales y conceptos filosóficos. Utilizan descripciones detalladas y vividas para pintar cuadros emocionales y evocar una respuesta profunda en el lector. Excelente. Por ahí va a salir la respuesta en un momentito, ¿verdad? Importante resaltar que estamos hablando ahorita específicamente del idealismo en la literatura, porque el idealismo tiene una concepción filosófica primordialmente, ¿verdad? Ahí va a salir la respuesta. Veamos que nos dice, el escritor da rienda suelta a su imaginación, ¿verdad? Es muy creativo, los personajes que representa son completamente imaginarios, digámoslo de esta manera. Muy bien. Y por favor, se va preparando un voluntario. El énfasis en la imaginación, nos dice, esa es la primera característica. A ver, ¿quién sigue? Si no me toca decirlo de manera dedocrática y le queda menos tiempo. Miren, aquí está la barrita de tiempo. Entonces, voy a ir yo y a la siguiente empezamos más rapidito. El idealismo literario busca plasmar mundos utópicos donde la justicia, la armonía y la perfección son alcanzables. Estos mundos sirven como contraposición al mundo real y a menudo reflejan los deseos y aspiraciones del autor en relación con una mejor sociedad. Por ejemplo, ¿será posible que el próximo fin de semana el candidato que quede presidente va a ser de Guatemala un país mejor? Al menos en el lado idealista, nosotros podríamos escribir una historia muy buena para Guatemala, ¿verdad? La representación de mundos ideales y perfeccionistas, ¿verdad? Bien, un participante, por favor.
Bien, le vamos a pedir entonces a Gabriel Augusto, por favor. A través de sus obras, los autores idealizan explorar cuestiones morales y éticas, presentan dilemas y situaciones que ponen a prueba los valores y principios de los personajes, permitiendo al lector reflexionar sobre cuestiones profundas relacionadas con la naturaleza humana y la moralidad. Excelente, vean qué importante, nos dice que el idealismo también explora unas situaciones morales y éticas, algo muy importante en el ser humano, porque recuerden que nosotros vivimos a través de eso, ¿verdad? De nuestros valores morales. Exploración de valores y principios morales es la característica. Vamos con un participante, por favor. Yo. Los autores idealistas utilizan la literatura como un vehículo para expresar sus propias creencias y perspectivas fisiológicas. A menudo, a través de sus personajes y tramas, transmiten mensajes sobre la importancia de la virtud, la verdad y la búsqueda de un propósito superior en la vida. Excelente, muchas gracias. Vean que eso también es bien importante resaltarlo, porque una característica es buscar en la vida un propósito superior, ¿verdad? Es decir, el autor a través de sus historias no se va a quedar en algo corto, ¿verdad? Va a buscar trascender a través de su historia, de sus personajes, de toda la narrativa, ¿verdad? Ya sea a través de una novela, a través de una obra teatral, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál es esta característica. El uso de la literatura como medio de expresión de ideales filosóficos. Muy bien. Ahora les quiero preguntar si les pareció bien o quieren que intentemos una vez más. ¿Quiere alguien participar para leer nuevamente? ¿O estamos bien así? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a continuar. En el idealismo, como nosotros hemos visto sus diferentes características, les voy a mencionar algunos autores que entran en esta parte del idealismo, ¿verdad? Alguien muy importante, muy importante para nuestra literatura es el autor de Don Quijote de la Mancha. ¿Alguno de ustedes se sabe el nombre del autor? Miguel de Cervantes. Excelente. Alguien que me diga el segundo apellido. Miguel de Cervantes. ¿Alguien se sabe qué sigue por ahí? Si no, lo dejamos de tarea para que se aprendan el nombre completo. Miguel de Cervantes Saavedra. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues en esta obra, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerla, se van a dar cuenta que el autor ha plasmado en sus personajes pues unos ideales muy fantásticos y ya lo vamos a ver más adelante porque justamente de eso es el tema, ¿verdad? Yo no puedo ahondar mucho, pero es para darles una idea. Es un libro que tiene demasiada fantasía y el idealismo se resalta por eso principalmente. Es una corriente donde le damos más valor a nuestras ideas, a nuestros sueños, digámoslo de esta manera, y dejamos a un lado la realidad, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor no podríamos explorar tanto o darle tanta rienda suelta, ¿verdad? Otro autor muy importante es Johann Wolfgang Goethe, ¿verdad? Que en este caso su obra se llama Fausto. Eh, Fausto es una obra que se basa prácticamente entre la lucha del bien y el mal, ¿verdad? En esta obra el personaje se llama Fausto, nuestro personaje principal, y él representa al ser humano como tal, intentando alcanzar un ideal, su máximo ideal, ¿verdad? Muy bien. Ahora, déjenme ver. Ok, tenemos entonces por último los temas o los motivos más recurrentes que vamos a encontrar en las obras. Como estamos hablando de el idealismo y el realismo en la literatura, vamos a estar mencionando mucho al escritor como tal, ¿verdad? Nos vamos a meter a estudiar al escritor. Primero es la búsqueda del conocimiento y también la verdad. La idealización del amor y de la naturaleza. Estos son temas muy importantes que nosotros vamos a encontrar en estas obras y más adelante vamos a poder ir identificándolo. También algo muy importante es la lucha
por la redención y por la justicia. Lo que les decía, ¿verdad? Recuerden, el idealismo busca las aspiraciones del ser humano, los sueños que quiere alcanzar, ¿verdad? Si se puede o no se puede, la idea es alcanzarlo, ¿verdad? Y por último tenemos el contraste entre el mundo real y el mundo ideal, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, hay cosas físicas, hay cosas exactas, pero en el idealismo dejamos eso a un lado y soñamos un poquito más. Ha sido un gusto para mí entonces estar con ustedes y les dejo con mi siguiente compañera que les va a exponer acerca del realismo. Bueno, buenas noches. El realismo es la contraparte del idealismo, ¿verdad? Porque este se basa obviamente en la realidad. Este es una corriente filosófica que se argumenta en el mundo exterior, que es real, y una existencia objetiva y tangible. Tangible nos referimos a algo que podemos tocar, algo que existe, ¿verdad? También tenemos el realismo en la literatura. El realismo en la literatura es un movimiento literario que busca representar la realidad de manera objetiva, enfocándose en la vida cotidiana y ordinaria de las personas. Este surgió en la segunda mitad del siglo XIX como reacción al romanticismo y en respuesta a los cambios sociales, científicos y políticos de la época. El romanticismo, pues, como su nombre lo dice, se basaba en el romance, en el amor, en adornar las palabras, ¿verdad?, con el amor. Pero el realismo, como ya mencionaba antes, se basa en la realidad. Entonces, muchos escritores empezaron a ya enfocarse, como decía yo, en los cambios sociales, científicos y políticos de la época. Y esto quiere decir en lo que estaba pasando realmente en ese tiempo, ¿verdad? Las características del realismo en la literatura, tenemos representación fiel de la realidad. Este busca mostrar la vida tal como es, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Como es, o sea, real, la vida real, ¿verdad? Otra característica es enfoque en la vida cotidiana y ordinaria. Y pues en ese tiempo se vivían muchas cosas y los escritores se basaban en eso, en la vida cotidiana. Descripciones detalladas y precisas. En esto utilizaban un lenguaje descriptivo para crear imágenes vividas y plasmar los detalles de los ambientes y personajes. Y otra característica que tenemos es que hacen énfasis en la observación objetiva. Esto quiere decir que el escritor actuaba como un observador imparcial, presentando los hechos y permitiendo que los lectores saquen sus propias conclusiones. Tenemos diferentes géneros, o sea, se crearon diferentes géneros en la literatura basándose en el realismo. Tenemos novelas realistas, cuentos y relatos y el teatro realista. En las novelas realistas tenemos como ejemplo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que esta obra se basa en un estudiante atormentado por su crimen y en la búsqueda de su redención. En los cuentos y relatos tenemos como ejemplo Cuentos de Alhambra, de Washington Irving. Esta ofrece una mirada de la vida y la cultura en España a través de cuentos y leyendas. Y en el teatro realista tenemos como ejemplo Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen, que examina el papel de la mujer en la sociedad y la búsqueda de la identidad. Entonces, como yo ya les había mencionado, los autores con estos títulos que yo les doy, nos damos cuenta que se basaban mucho en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, acá el de Casa de Muñecas examina el papel de la mujer en la sociedad, buscando una identidad, ¿verdad?
que si recordamos, pues en ese tiempo la mujer pues no era valorada como es ahora. Entonces el realismo sentó las bases para una literatura moderna y ya enfocándose en la autenticidad y representación honesta, porque muchas obras anterior a esto pues eran como muy fantasiosas o idealistas, como ya habíamos dicho. Entonces pasemos a la actividad. Este es un crucigrama, ¿sí? Entonces vamos a irlo trabajando juntos para que lo podamos observar acá. El número 1 dice, autor español que escribió Don Quijote de la Mancha. ¿Algún voluntario que quiera contestar a través de su micrófono? Miguel de Cervantes. Muy bien. Entonces vamos a probar, por favor. Escribimos. Creo que solo aparece con el apellido. Muy bien. Y si es correcto, porque nos apareció verde. Gracias. Vamos con la número 2. La número 2 nos dice que es una novela que profundiza en la psicología de un estudiante que comete un asesinato y su posterior remordimiento, que entraba en las novelas realistas, de los que ya les había mencionado, y el autor es Fedor Dostoyevsky. ¿Alguien que recuerde? El nombre de la novela, ¿Sí? Crimen y Castigo. Ujú. Muy bien. Ahí solo tenemos crimen, porque solo dio espacio a crimen, pero sí, esa es correcta. Muy bien, gracias. Vamos con la número 3. ¿En qué siglo surgió el realismo? ¿Alguien que recuerde en qué siglo era? 19. Ujú. Está en números romanos. ¿Cómo lo escribimos? Una X, Ajá, X. el palito y otra X. Ujú. Muy bien, gracias. Vamos con la número 4. Es un movimiento literario que busca representar la realidad de manera objetiva y veraz. ¿Qué respuesta será esa? Realismo. Ujú. Muy bien. Ahora vamos con la quinta. La quinta es una característica que en esta se busca mostrar la vida tal como es, evitando idealizaciones o exageraciones. Les vamos a dar pistas acá. Vamos a hacerlo como que si fuera un ahorcado ahí, el juego de ahorcado. La S. Ese. Ujú. ¿Alguien más? Y Y. Gracias. ¿Alguien más? O. O. Ujú, ya casi. ¿Alguien más? La C. La C. Gracias. Ya casi está la palabra. A ver quién la adivina o menciona a alguien por acá. P. ¿Ve? Representación. Ah, muy bien, Samuel. Gracias. Representación. Sí, esta característica era la representación fiel de la realidad, que era buscar mostrar la vida tal como es, evitando idealizaciones o exageraciones. Muy bien. Y la última sería, el escritor actúa como un observador imparcial. Y en esta, la pista es que lleva tilde. Si no, la hacemos también como ahorcado. Vamos a ver. La I. La I, gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver, Judith A. Quiñones. Perdón, alguien mencionó la A, ¿verdad? Muy bien, gracias. Énfasis. Muy bien, gracias. A ver, Judith, ¿dónde lleva la tilde de énfasis? Naomi, Énfasis. La lleva en la E, creo. vamos a ver en la E.
¿No? ¿Alguien más? En la Luis, I. ¿en la I? En la A. Muy bien, en la A. Muy bien. Gracias a todos por su atención. Vamos a pasar al siguiente tema. Bien, chicos y chicas, solo mencionarles que igualmente cuando queden unos minutitos les vamos a avisar para que vuelvan a ingresar a la reunión, ¿verdad? Ahorita todavía nos queda tiempo, pero les vamos a hacer ese comentario. Y pues antes de pasar ya de lleno a hablar sobre el Quijote, creo importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que estas corrientes, pues justamente se llaman así, corrientes, porque pues las personas en su momento, en su tiempo, pues se dejaban llevar o dejaban llevar su pensamiento a través de estas corrientes. Actualmente, nosotros cómo podemos, les voy a hacer esta pregunta y mientras les explico, ustedes piensan la respuesta, ¿verdad? Recuerden que en la antigüedad, pues, las formas de comunicación, las formas de expresión a nivel masivo, no, masivo, llamémoslo de esta manera, pues eran los libros, ¿verdad? Era la escritura, la literatura como tal. Entonces, nos mencionaba que el realismo empieza especialmente a partir del siglo XIX, ¿verdad? Mediados del siglo XIX. Anteriormente existía el idealismo. Las personas eran muy idealistas, ¿verdad? Porque a través de la literatura, pues se lograba expandir esta forma de pensamiento y por lo tanto también esta forma de actuar de las personas. Luego viene el romanticismo, pero por consecuencias de la historia, como por ejemplo las guerras, las crisis, etcétera, empiezan las personas a pensar más o a dejarse llevar más por un pensamiento realista, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si anteriormente nuestra forma de comunicar un pensamiento, de expandir un pensamiento a las masas, la forma era utilizar libros, la literatura como tal, la escritura, actualmente ustedes cómo piensan que se expande ese pensamiento. Les escucho. Voy a volver a formular la pregunta. Si en la antigüedad las personas tenían acceso a la información a través de libros, periódicos, revistas, recuerden que era muy importante la imprenta, y a través de ello, pues las personas podían informarse y dejarse llevar por una corriente de pensamiento a través de lo que los autores plasmaban, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel de Cervantes. Hablábamos que El Quijote de la Mancha es un libro muy fantasioso. En su momento las personas leían El Quijote y pues podían decidir dejarse llevar por de esa manera, ¿verdad? Pero también nos cuentan que hay otras obras, como por ejemplo Crimen y Castigo, que nos narra un crimen, ¿verdad? Y es más exacto todo, no es tan ficticio, digamos. Es un caso, podría ser un caso real, ¿verdad? Entonces, a través de estas lecturas, las personas ya podían seguir una corriente. Actualmente, la pregunta es, actualmente, ¿qué formas piensan ustedes que se utiliza para que las masas sigan una corriente de pensamiento? Con una persona que me responda, pasamos al siguiente tema. No tengan pena, lo que ustedes consideren. Sí, Actualmente, El Internet. el Internet, excelente, el Internet. El Internet, eh, ¿qué cosas del Internet? las redes sociales. Excelente, las redes sociales, ¿verdad? Muy bien, pues solo quería ponerlos en contexto. Nos quedan unos 5 minutos en esta reunión. Cuando el enlace llegue a cortarse, volvemos a ingresar. Entonces, les agradezco mucho y los dejo con mi siguiente compañera. Bien, entonces, antes de entrar de lleno con el Quijote, vamos a realizar una pequeña actividad. Entonces, antes de pasarles el enlace para que puedan escribir su palabra, cuando entren van a tener 3 espacios. Pueden escribir 3 palabras, o sea, 3 adjetivos, características que quieran. Pueden escribir 2 o una. Entonces, ahorita en el chat se los vamos a pasar. Entonces, ya pueden ir ingresando y escribiendo sus palabras.
Si alguno tiene un problema para ingresar al enlace, nos avisa. Bien, no sé si Mario, ¿me puede hacer el favor de volver a recargar esa diapositiva para ver si ya cargaron las respuestas? Bien, aquí ya empezamos a ver las palabras que enviaron, ¿verdad? Valiente, fuerte, protector, bueno, extraordinario, salva al mundo, increíble, hábil. Bien, entonces todas estas palabras que nosotros ya tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Con las que ya concebimos a un superhéroe, se las adjudicamos a un personaje ficticio, ¿verdad? Si bien digamos que muchos superhéroes están inspirados en valores que tenemos los seres humanos, este conjunto que le otorgamos a este personaje formarían un ideal, ¿verdad? O sea, una idea de un ser, digamos, perfecto, que hace justicia, que va por las calles salvando a la gente, que es bondadoso. Entonces, digamos que ese es el ideal de un héroe que nosotros tenemos. Y todas estas ideas que nosotros tenemos a favor, digamos, también forman, como dijeron mis compañeros anteriores, parte del idealismo, ¿verdad? Porque nosotros conseguimos esto como parte de un mundo conforme de ideas, ¿verdad? Porque en sí los superhéroes no existen, pero nosotros a través de verlos en la televisión, en las películas o en las historietas, tenemos una idea de cómo ellos son, ¿verdad? De cómo ejercen el bien y emprenden la justicia. Y por eso es que nosotros en la actualidad, digamos, concebimos a los superhéroes de esta forma, ¿verdad? Y solo imagínense que una persona de verdad se inspirara de los superhéroes así, tal y como son, se disfrazara y creara una nueva identidad y fuera a salvar a la gente en las calles. Habría muchas opiniones, ¿verdad? Desde que gente que lo criticaría, personas que lo defenderían, otras que pensarían que está loco. Y miren, en la historia de la literatura no existe como tal una historia que sea exactamente como esta, pero existe el Quijote de la Mancha, que en aquel entonces cuando se escribió, los libros de caballería eran muy populares. Y nosotros sabemos, bueno, por la concepción general que tenemos, que los libros de caballería eran muy fantasiosos y trataban de generalmente un hombre, un caballero, que emprendía largos viajes, tenía aventuras, salvaba a la gente y tenía valores honorables y respetables, una persona digna de admiración. Entonces, Miguel de Cervantes se fija en esto que está sucediendo a su alrededor y no le gusta, ¿verdad? Él piensa que ya son demasiados libros de caballería y quiere cambiarlo. Entonces escribe El Quijote de la Mancha como una parodia a los libros de caballería. Bien, entonces con esta idea que tenemos ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, como les decía, Miguel de Cervantes escribe esta obra que fue publicada en el año de 1605. Este libro es uno de los más importantes para la literatura universal. ¿Por qué? Porque gracias a este es como conocemos hoy lo que es la novela moderna, porque Miguel de Cervantes utiliza muchas técnicas narrativas, como es la extensión en sí de la novela, la evolución de sus personajes y también el hecho de que a través del diálogo él pone diferentes puntos de vista para que los personajes tengan distintas formas de pensar sobre un mismo tema y de esta forma se genere cierta discusión y haya distintas dinámicas en la historia. De esta forma tenemos a Alonso Quijano, quien en la historia se llama Don Quijote de la Mancha, y a Sancho Panza, que es su escudero y que a diferencia de él no ve fantasías y lo acompaña más que nada porque le ofreció que gobernaría una ínsula, ¿verdad? Bien, entonces, en el Quijote de la Mancha, ¿de qué trata en sí? Trata de que Alonso Quijano, un señor ya mayor, ¿verdad? Entre sus 50 y 60, después de leer muchísimos libros de caballería, así como les conté, imagínense que una persona actual decidiera ser un superhéroe. El Quijote hizo lo mismo, pero haciéndolo con los caballeros. Decidió que después de leer todos esos libros, él iría afuera, salvaría a la gente, tendría aventuras. Bueno, entonces recapitulando, estábamos hablando de que el Quijote decide armarse caballero, ¿verdad?
tal y como leyó en los libros, él siguió los pasos. Primero se cambió el nombre, digamos, ya no era Alonso Quijano, sino Don Quijote de la Mancha. Luego tomó su caballo y le cambió el nombre y le puso Rocinante. De último escogió a su enamorada, que sería Dulcinea del Toboso. Y con esto emprende su primer viaje. Bien, entonces, ¿qué busca el Quijote con todo esto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ven, aquí es donde entra el idealismo en el Quijote, ¿verdad? Que es representado principalmente por Don Quijote. Bien, entonces en la historia tenemos muchas perspectivas. La primera es que, digamos que Miguel de Cervantes, al querer escribir una parodia, las aventuras de Don Quijote terminan en un fracaso. Entonces la mayoría del tiempo, cuando intenta involucrarse en alguna aventura, puede terminar herido, en algún problema, la gente se burla de él. Pero lo importante es que son los valores que él ejercía, ¿verdad? Porque a pesar de todos estos tropiezos que él tenía, si él miraba alguna situación injusta, como digamos algún maltrato a una persona, o un grupo acosando, digamos, la libertad de alguna mujer, él intervenía, porque para él esas situaciones eran injustas. Y él, con esto, él, digamos que insertaba todo lo que él creía que era justo y verdadero, su percepción de la realidad, como ya vimos que sería el idealismo, ¿verdad? Entonces, su misión era armarse de caballero y salvar a todo el que pudiera con esto. Y aquí donde vemos que a pesar de sus fracasos, él, digamos que tiene todas esas características que él desea tener los caballeros, es valiente, no se retrae con las críticas, porque sí, en la obra muchos se burlan de él, pero él no deja de ser quien es a pesar de la forma en cómo lo tratan. Es muy fiel a sí mismo. Y si bien a lo largo de la obra hay muchas situaciones que hacen que él vea las cosas de forma distinta, más que nada por su escudero Sancho Panza, no se detiene porque para él cumplir su misión es lo más importante. Y si bien muchos dirían que está desvariando porque hay cosas que él hace que también salen de los límites, también hay otras situaciones donde uno va empatizando con lo que él desea, porque tras ver todas las cosas que le van pasando alrededor de la obra, uno ve en el Quijote tal vez una parte de uno mismo, que uno desea cierto sueño, una misión, y no le importa lo que diga la sociedad, pero él desea cumplirla. Y estas son las características que, digamos, con las que Quijote cumple con el idealismo, ¿verdad? Y por eso es un personaje muy importante, porque digamos que caracteriza esta parte, bueno, podríamos decir humana también, ¿verdad? Solo que como el Quijote vive en su fantasía, tenemos otra perspectiva, ¿verdad? Bien, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, que sería un video. En el siguiente video van a ver, digamos, una parte del primer capítulo del Quijote de la Mancha, pero en una serie animada. Entonces ahorita lo vamos a reproducir y ya al final terminaríamos con esta parte del idealismo. Solo me avisan si se escucha, por favor, cuando se reproduzca. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Pero los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición que olvidó el ejercicio de la caza, llenando toda su casa de libros. La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fervosura.
Se desvelaba por entender estas razones y desentrañarles el sentido. Se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, acabó perdiendo el juicio. Se le llenó la fantasía de todo aquello que leía en los libros. ¡Aquí está! ¡Trine! Será conveniente y necesario, así para el aumento de mi honra, como para el servicio de los desdichados, que me haga caballero andante. Iré por todo el mundo, con mis armas y mi caballo, en busca de aventuras. En el ejercicio de la caballería andante, desharé agravios e injusticias. Y venciendo en todas las ocasiones de peligro, cobraré eterno nombre y fama. He aquí las armas de mis bisabuelos, oxidadas y llenas de moho, que tantos siglos hace que están olvidadas. Pero yo las limpiaré y arreglaré lo mejor que pueda. ¿Quién sabe si gracias al valor de mi brazo alcanzaré al menos el imperio de Trapisón? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso, ama? ¿Qué ha de ser sino obra de tu tío? Que últimamente anda soliviantado, cazando fantasmas, por culpa de esos libros de caballerías. Quiera Dios que se le pase la manía. A verte vengo, mi Rocín, que aunque malas lenguas digan que eres flaco y que todo en ti son huesos y pellejos, yo afirmo que ni el bucéfalo de Alejandro, ni el babieca del Cid, contigo se iguala. Y no hay razón de que caballo de caballero tan famoso como yo no tenga nombre conocido. A partir de ahora, te llamarás Rocinante, porque es nombre alto y sonoro, y tú el mejor de los rocines del mundo. También yo, Alonso Quijano el Bueno, he de adoptar un nombre que cuadre al ejercicio de la caballería andante que voy a abrazar. Y así he de llamarme Don Quijote. Y como el valeroso Amadís añadió a su nombre el de su tierra, llamándose Amadís de Gaula, yo añadiré a mi nombre el de la mía, y seré Don Quijote de la Mancha. Ya no falta otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarme. Porque caballero andante sin amores es árbol sin hojas y sin fruto. En un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien Don Quijote anduvo enamorado. Se llamaba Aldonza Lorenzo y le pareció bien darle el título de llamándola Dulcinea del Toboso, porque era natural de aquel pueblo. Muy bien, entonces, esta es una introducción, ¿verdad?, de la historia. El capítulo en el libro no es tal y como está aquí, pero es muy aproximado. Entonces, si les llamó la atención, si les gustó y están interesados en la historia del Quijote, aquí en el chat les vamos a pasar el PDF que está en línea para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Bien, si alguno tiene algún comentario, si quieren decir si les gustó el video, si les llamó la atención, lo pueden decir ahorita o en el chat. O también pueden reaccionar con un emoji si gustan. ¿Sí?
de que si se puede por audio. Sí, sí se puede. No sé si me escuchan bien. Sí, sí se escucha, gracias. Okay. Lo que me pareció interesante fue hasta dónde llegó la obsesión que tenía con lo no real, con la fantasía, hasta dónde pudo llegar el hombre con esa obsesión a tratar de tener o hacer lo mismo que leía. Me pareció muy interesante porque no controló esa obsesión, ese deseo de querer tener lo que tanto anhelaba. Sí, de hecho eso es una cosa muy importante en el libro porque como les decía, la gente lo criticaba mucho. Como uno haría en la actualidad, ¿verdad? Pensaría que el señor ya está desvariando. Y por eso es que hay muchas situaciones divertidas en el libro. Y como les decía, Miguel de Cervantes lo escribió como una parodia. Y es por eso que él toma este idealismo del Quijote con el realismo de todo lo que está a su alrededor y de Sancho Panza, que es su escudero, para generar esta dinámica tan interesante en la obra que como podemos ver uno dice, ¿qué pasa con este señor? Ya leyó demasiado y tiene que descansar. Bien, ¿algún otro comentario? Si no hay más comentarios, podemos pasar con la parte del realismo en el Quijote. Bueno, entonces los dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Bueno, buenas noches chicos, les agradezco mucho su presencia y el tiempo que nos están dando para esta microdocencia. En esta oportunidad pues les venimos presentando la obra de Don Quijote y en ella estamos enfocando el realismo y el idealismo. Yo les voy a hablar un poco acerca del realismo. Estas dos corrientes se combinan y se complementan. Son contrarias, pero se complementan. Primero les voy a presentar a un personaje muy querido de la obra. No sé si alguien puede leer el nombre del personaje que está en pantalla. Panza. Gracias, Sancho Panza. Bueno, Sancho Panza en la obra es un campesino, es un vecino de don Alonso Quijano, el Quijote de la Mancha, y es un personaje que es pastor, es un campesino, es analfabeta, es gordito, es bajito, es todo lo contrario a Don Quijote, que es alto, que es anciano. No, él es bajito, él es gordito, él tiene una familia que es muy contrario a Don Quijote y él tiene un lenguaje vulgar, pero no es que sea grosero, sino que es de la época, ¿verdad? No era culto, no era estudiado y su lenguaje se da a través de refranes. Él menciona muchos refranes y continuamente Don Quijote lo reprende, lo regaña por tener ese lenguaje, ¿verdad? Él, al contrario de Don Quijote, él está más apegado a la realidad. En la obra él es el que pone los pies de Don Quijote en la tierra, ¿verdad? Cuando Don Quijote se va y comienza a alucinar o a tener esas visiones, por ejemplo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde acá vemos que hay un caso donde Don Quijote va a su primera aventura y comienza a observar que hay unos gigantes inmensos, grandes, y él tiene el deseo de hacer justicia, ¿verdad? De pelear con ellos y derrotarlos. Pero Sancho le dice que realmente son molinos, que no pelee contra ellos. Pero él insiste, ¿verdad? Y él hace que Don Quijote pues trate de tener ese equilibrio en su vida, el cual no consigue, ¿verdad? Pero ahí podemos ver un claro ejemplo. Y lo que nos dice del realismo es que el realismo viene a ser pues la realidad, ¿verdad? Y nos da pensamientos concretos. Miguel de Cervantes tomaba el realismo como parte de que cada lector se sintiera parte de la obra. Cuando inicia y dice en un lugar del cual no quiero recordarme, acá
puede ser cualquier lugar, o sea, yo me puedo identificar así como decir, es Samuel Petapa, no, otra persona, ¿verdad? No es Estados Unidos, o sea, puede ser cualquier lugar donde el lector puede adaptarlo, ¿verdad? Y hacerlo parte de su vida. Entonces acá podemos ver de que en la obra se complementan estos dos personajes y se busca un ideal que puede ser ficticio como real, porque Sancho procura y busca y se convierte en el escudero de Don Quijote, porque él va a obtener algo a cambio, él va a obtener un pago. Por cada batalla, él va a tener derecho a los bienes, ¿verdad? De la pelea. Y también Don Quijote le ofrece tener una ínsula, que era obtener una tierra donde Sancho pudiera gobernar, ¿verdad? Y darle un mejor futuro a su familia. Entonces, aquí vemos este contraste, ¿verdad? Que nos brinda Miguel de Cervantes y que esta obra viene a ser trascendencia y nos permite ver cómo evolucionan los personajes, porque los personajes inician de una forma y cambian constantemente. Y por eso es que esta obra nos todavía en nuestro siglo viene a ser de gran importancia. Y bueno, ahora quiero finalizar mi participación con una actividad. No sé si me apoyas, Rocío, compartiendo el enlace en el chat. Gracias. Claro. Ahí hay un enlace, el cual es un quiz. Les voy a pedir que por favor ingresen y realicen este quiz de 3 preguntas. Se va a tomar en cuenta, bueno, que las preguntas las respondan lo más breve posible. Se va a contar el tiempo y también que sean correctas. Al finalizar, les da el punteo y ahí ustedes pueden ingresar su nombre porque al finalizar vamos a hacer una tabla y vamos a ver los lugares que obtienen. Pueden ingresar, pueden comenzar. Si pueden confirmar con una reacción cuando finalicen el quiz, por favor. Recuerden al finalizar, ya hay una reacción. Hay 2. Sí. Mario, si me ayudarías compartiendo la pantalla donde está la actividad para ver la tabla de valores. ¿Cómo van los lugares? Bueno, ¿cómo sintieron el quiz? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? Más o menos, ¿cómo estuvo? Estuvo fácil, interesante y emocionante, porque uno tenía que correr contra el tiempo. Sí. Se equivocaba. Gracias. Hace que corra adrenalina, ¿verdad? ¿Está bien? Ya pasó nuestro minuto, entonces vamos a ver cómo nos fue en el quiz. Vamos a iniciar. Me van a ayudar ustedes a responderlo por medio del micrófono, ¿verdad? Pueden responder varios a la vez. Comenzamos con la pregunta 1 y dice, sueña con tener su propia ínsula. ¿A, B o C? 23 segundos. B. ¿B? ¿Todos están de acuerdo con la B? Bueno, excelente. Vamos con la B. La B, B, B. La tenemos. Correcta. Los que seleccionaron B, la tienen correcta. Digamos. Pregunta número 2. Una característica de Sancho. Ve molinos, no gigantes, es un lector obsesionado, ve gigantes, no molinos. A, B o C. A. Vamos a ver. Seleccionemos A ver qué nos sale. Excelente. El ve molinos y no los gigantes. Vamos por la última. Y esta dice, campesino ignorante que repite que no sabe leer,
pero tiene interés por ganar un pago. Puede ser un barbero, puede ser Don Quijote o Sancho Panza. A, B o C. La C. Sancho Sí. Panza. C. Sancho. Ok, seguros. Elijamos entonces la C. Muy bien. Buena respuesta. Terminamos. Vamos a ingresar el nombre. Mm, excelente. Judith, primer lugar. Lester, segundo lugar. Y Cecep, nosotros, tercer lugar. Pero somos un equipo, lo hicimos bien, excelente. Acá pueden ver esos valores. Está Samuel en cuarto lugar, Fernando en quinto. Y los demás creo que no ingresaron su nombre, ¿verdad? Porque no nos aparecen los demás. Pero felicitaciones, chicos. Y este es un personaje que nos recuerda el realismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme. Voy a pedir así brevemente unos 2 o 3 que me cuenten cómo se sintieron. Muy bien. Excelente. ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Algo que hayan aprendido? ¿Algo nuevo? ¿Algo que ya habían visto? A veces el hombre o la persona suele tener mucho control sobre lo que uno quiere o desea. No sé si se me entendió. Si pudieras volver a repetirnos, capté el mensaje medianamente. Si pudieras repetirnos, por favor. Mejor lo voy a escribir, pero no se me entiende. Vaya, de acuerdo, escríbelo y yo lo leo. Mientras tanto, ¿alguien más? ¿Algo nuevo que hayan aprendido? ¿Algo que les haya llamado su atención? Yo no sabía mucho sobre la historia de Don Quijote de la Mancha y me llamó bastante la atención hasta dónde puede llegar un punto de obsesión de algo y los puntos diferentes de vista en el realismo y todo eso me llamó bastante la atención. Excelente, gracias. Sí, se recuerdan que yo les comentaba que las personas en su momento pues se dejaban llevar por corrientes, ¿verdad? Y el Quijote es una perfecta ejemplificación de esto, ¿verdad? Porque su imaginación era tanta y si él en ese entonces no hubiera estado dominado por esa corriente filosófica, ¿verdad? Del idealismo como tal y del realismo como tal, ¿creen ustedes que hubiera escrito esta obra? Si hubiera estado, por ejemplo, en su momento, él hubiera vivido mientras permaneció el romanticismo, tal vez hubiera sido diferente, ¿verdad? Vamos a revisar el chat. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Bien, Naomi nos dice que a veces el hombre no puede controlar los deseos o la obsesión por algo o por alguien. Muy interesante esto, ¿verdad? Con esto tengo un buen ejemplo, dice, de que tengo que tener el control con lo que quiero y con mis emociones. Excelente este aporte de Naomi y tomando esto como referencia les pregunto, ¿alguna vez ustedes se han obsesionado con alguna cosa, con alguna persona o con alguna situación de esta manera? ¿Algún ejemplo por ahí? Yo solo miro que se ríen. Bueno, mientras alguien se anima, les tengo una situación. Voy a compartir pantalla. Fíjense que tengo aquí 2 libros. ¿Los pueden ver? Bueno, entonces, el día de hoy ustedes van a poder elegir uno de estos 2 libros y a través de Karim, pues se los vamos a hacer llegar. Eso sí, tienen que ganárselo, pero van a poder elegir todos uno de estos libros si se lo ganan. En una de las actividades que hicimos, ya puede ser las tarjetas que vimos al inicio con las características del idealismo, puede ser con el rompecabezas del realismo,
En alguna de estas actividades cometimos un error ortográfico específicamente. El que logre atinarle a ese error, que por cierto vimos 3 vocales. El que le atine primero. Era énfasis. Ay, bueno. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo no sé. Porque la tilde va en la E, no iba en la A. ¿En dónde? Exactamente, ¿qué palabra era? Énfasis. Énfasis. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue la primera que lo mencionó? ¿Quién fue, compañera? Yo vi que fue Sharon. Sharon, coincidimos. Entonces vamos con Sharon. ¿Y el segundo quién fue? Ay, ahí sí lo sé. Fue Samuel, ¿no? Yo vi que estaba hablando Samuel. ¿Quién fue el segundo, chicos? Chicas, ayúdenme. Andrea, Bueno, ¿tuviste quién respondió en segundo lugar? Es que yo vi que hablaron al mismo tiempo Gabriel y Samuel, entonces no sabría decir quién de los dos. ¿Hace un desempate, Mario? ¿Alguna otra pregunta? A ver quién lo entre gana. los dos vamos a ver Perfecto. que me digan la palabra completa y dónde va la tilde y cuál fue el error que cometimos. La palabra era Énfasis en la Y tilde en la E, primera E. excelente, ya vas adelante, solo falta decir en dónde cometimos el error. Pusieron la tilde en la A y en la I. Excelente, muy bien. Y la tilde va en la E. Muy bien, excelente. Entonces ahora habíamos quedado que Sharon es la primera y luego va Samuel, ¿verdad? Entonces, bueno, van a poder optar a los 2 libros, solamente que como Sharon quedó primero, le vamos a dar opción a ella, que ella elija cuál quiere, ¿verdad? Y si se da la oportunidad, en una siguiente microdocencia podríamos conseguir el Quijote de la Mancha y valdría la pena sortearlo al final también. Bueno, Sharon, tenemos 2 libros. ¿Cuál te llama más la atención o cuál quisieras? Bueno, me llamó más la atención este de secuestrado. Excelente, entonces este es para Sharon, un aplauso para Sharon, muy bien. Muchas gracias. Y entonces, Samuel, entonces ha sido el ganador del Popol Vuh. ¿Estás de acuerdo, Samuel, con el Popol Vuh? Samuel a la una. Sí. Sí, excelente. Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. De verdad les agradecemos su participación. Y entonces, como les comento, a través de su maestra Cari de León, vamos a hacer la entrega de estos libros a la brevedad posible, de verdad. En cuanto ya podamos, ella les va a avisar y les va a hacer entrega. Si tienen alguna duda, algún comentario, todavía estamos a tiempo. ¿Va a haber Bien. alguna otra clase? Muy posiblemente haya una tercera clase, ¿verdad? Recuerden que estamos llevando esta línea de la literatura. ¿Qué tipo de literatura sería esta, jóvenes? ¿Será latina, romana? ¿Qué será? Barroca. Barroca. Estamos en la literatura barroca, ¿verdad? Ese es ahorita el toque que le estamos dando. ¿Y qué idea piensan ustedes que estamos siguiendo? ¿Qué tema estaremos siguiendo? Si estuvieron en la primera clase, ahora va la segunda, ¿por dónde creen que vamos? ¿Será que iremos a hablar de algún autor en especial? ¿No? ¿No tienen alguna idea? Bueno, pues sí es muy posible que haya una tercera clase. Si es así, siempre les vamos a invitar. Les agradezco de verdad su atención, su colaboración. Espero que estas clases les ayuden un poco y bastante en lo que ustedes puedan llevar en el curso de comunicación y lenguaje o de literatura y que también pues les motiven a leer un poquito alguna u otra obra, ¿verdad? Así que tengan todos feliz noche, les agradezco mucho nuevamente. Que descansen. Feliz noche. De noche. Buenas noches. Buenas noches.